Estamos al aire. Una cordial bienvenida. Continuamos hoy con nuestro seminario Aula Abierta, Seccional Oriente, la filosofía como forma de vida, aproximaciones teóricas y nuevas prácticas. El día de hoy contamos con la presencia del profesor Ángel Horacio Molina, quien nos va a estar compartiendo una conferencia titulada La filosofía como forma de vida en el pensamiento islámico. El profesor Ángel Horacio Molina es magíster en filosofía de la ética por la Al-Mustafa Open University de Irán y licenciado en ciencia política por la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Es coordinador del área de ciencia política y relaciones internacionales para Argentina del Centro de Estudios Islámicos, Árabes y Persas, Dr. Osvaldo Machado Moret, de la Al-Mustafa International University de Irán. Es miembro del Centro de Estudios sobre Diversidad Cultural y el Observatorio de Culturas Religiosas, ambos pertenecientes a la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, y forma parte del Grupo de Trabajo Medio Oriente y América Latina y del Grupo Especial Palestina y América Latina, ambos pertenecientes al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es miembro además del Grupo de Trabajo sobre Presente Colonial en Asia, África y América Latina de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Profesor Ángel Molina, es usted cordialmente bienvenido a este espacio. Agradecemos mucho su presencia. Muchísimas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias a los organizadores. Para mí es un honor estar acá, formando parte de un programa precioso. Felicito a los organizadores también por eso. Vamos a empezar a conversar, si les parece, sobre esto que es la filosofía islámica. Tenemos necesariamente, por muchos años de confusiones terminológicas, por muchos años de abordaje a veces claramente eurocéntricos, tenemos que empezar a definir desde dónde vamos a pensar esto que es la filosofía islámica, ¿no? Nosotros encontramos históricamente una primera definición muy poco clara, muy poco útil, que es la de filosofía árabe. La noción de filosofía árabe presenta enormes problemas porque reduce por un lado el espacio del mundo islámico al espacio propiamente del mundo árabe. Recuerden ustedes, y a veces siempre es necesario volver sobre estos números, ¿no? En el mundo islámico actual, el mundo árabe, la población árabe, no forma parte más que del 25% de la totalidad del mundo islámico. Es decir, el 75% de los musulmanes en el mundo no son árabes. Los 5 países con mayor cantidad de musulmanes en el mundo no son árabes. El país que más cantidad de musulmanes tiene con relación a sus habitantes no es árabe, es Indonesia. Entonces nosotros tenemos que empezar a desarmar un poco la relación directa entre el espacio islámico y el espacio árabe. La noción de filosofía árabe deja fuera todo ese enorme espacio cultural, político, que es el mundo propiamente no árabe. No solo de Asia Central, sino fundamentalmente este otro espacio del sudeste asiático que es enormemente rico y que presenta características muy diferentes a las del mundo árabe como tal, ¿no? Hay trabajos ya clásicos al respecto, como el de Geertz, este trabajito que se llama Observando al Islam, donde hace una comparación muy interesante entre un musulmán practicante del norte de África y un musulmán practicante de Indonesia, para señalar las diferencias, las formas de percibir el Islam tan distante entre estos dos buenos musulmanes en su análisis, ¿no? Por el otro lado, algunos justificaban la noción de filosofía árabe a partir de la noción de la lengua, es decir, consideraban que eran producciones que se escribían en árabe. Es cierto que el árabe, en tanto lengua litúrgica, lengua sagrada del Islam, allí donde llegó el Islam, por supuesto que llega la lengua árabe, hasta el día de hoy, donde hay una comunidad islámica, ustedes van a encontrar gente que sea árabe o no, hable el árabe para poder acceder al texto sagrado. El acceso al Corán se tiene que hacer de manera directa, por eso se estudia, se trabaja, se hace hermenéutica, se hace exégesis, no con traducciones, sino directamente con el texto en árabe. Por lo tanto, algunos justificaban el uso de la idea de filosofía árabe a partir de la lengua. Pero incluso en ese sentido, dejaríamos fuera una serie de autores que han escrito, por ejemplo, en persa buena parte de sus trabajos filosóficos, que no podrían ser
encuadrados, por lo tanto, en la noción incluso esta un poco más amplia de filosofía árabe. Tenemos otra noción, que es una noción de filosofía restrictiva a la hora de pensar en la filosofía árabe, que es una noción que se ha impuesto durante décadas y que empieza a ser desarticulada de alguna manera en los últimos años, en las últimas décadas. Y es esta idea de que la filosofía islámica cumple una función casi meramente de puente entre la filosofía griega y la propia Europa, que se reencuentra con el pensamiento griego gracias a los traductores y a los intérpretes árabes. La filosofía islámica se trabaja desde ese abordaje solamente como una especie de conductor de ese de alguna manera conservador del pensamiento filosófico griego, para devolvérselo a Europa a través de las obras, por ejemplo, de Aristóteles, de Averroes, o de otros intérpretes y comentaristas de las obras de los filósofos griegos. Esta línea de abordaje de la filosofía islámica ha imperado en muchísimos espacios académicos, sobre todo aquellos que se dedican al estudio del el mundo medieval, ¿no? El espacio temporal de lo medieval. Cuando ustedes analizan los textos dedicados a la filosofía islámica en estos enormes manuales o en estos programas dedicados al mundo medieval, la filosofía islámica es solamente esto, ¿no? Un paso por donde transita el saber griego para reencontrarse con Europa y de alguna manera ser recuperado desde otros lugares. Pero no se plantean elementos originales ahí. Y señala, que esto es posiblemente lo más complejo de este abordaje, el fin de la filosofía islámica con Averroes, es decir, con aquello último que recupera Europa del mundo árabe, ¿no? En términos filosóficos. Es decir, en ese último personaje, en esa última producción que recupera Europa, se cierra desde este abordaje la filosofía islámica. Queda, por lo tanto, un enorme bache temporal, un enorme hueco en el abordaje desde el siglo XII, siglo XIII, hasta la actualidad, como si efectivamente el mundo islámico no hubiese generado, en términos filosóficos, más nada, ¿no? Las posturas más duras, si se quieren, más conservadoras con respecto a la filosofía, pensándola siempre desde Europa Occidental, cierran o clausuran la filosofía islámica con Averroes. Hay una postura un poco más moderada, pero que de alguna manera es tributaria de esta, que hace este corte pensando, o a partir de este argumento presentando esta línea, ¿no? Sostienen que efectivamente el ejercicio filosófico, según estaba pensado en los criterios de la Grecia antigua, acaba con Averroes, sostienen algunos. Por lo tanto, la filosofía, entendida en términos griegos, se clausura con Averroes en el mundo islámico. Esta es la propuesta, por ejemplo, de Ramón Guerrero, que es un gran estudioso de la filosofía árabe, de la filosofía islámica en general, pero que él señala que, estrictamente hablando, el ejercicio filosófico, porque supone una serie de condiciones, entre ellos, dice él, la libertad absoluta para la reflexión, se clausura con Averroes, ¿no? Y él deja estas otras producciones post-Averroes en el ámbito del pensamiento islámico. Hay autores que recuperan esto y, simplemente para no entrar en un debate terminológico sobre si es filosofía o no, avanzan sobre un estudio muy detallado del pensamiento islámico, utilizando precisamente este concepto, el pensamiento en el mundo islámico. Este es el caso de Cruz Hernández, que tiene una obra preciosa sobre la historia del pensamiento en el mundo islámico. Evita de esa manera introducirse en el debate sobre si es filosofía o no, y recupera, con una mirada sumamente amplia, la noción de pensamiento islámico y todos los aportes considera igualmente válidos, digo, para comprender la idea del pensamiento, la producción del pensamiento en el mundo islámico. En la otra punta, en otro punto del espectro de abordajes, está Henri Corbin, a quien nosotros le debemos, cuando digo nosotros, digo a los que estudiamos un poco de filosofía islámica en esta parte del mundo, le debemos en la segunda mitad del siglo XX la recuperación, la traducción de muchas de las obras de este espacio temporal tan amplio que se desconoce por lo general desde Averroes hasta la actualidad, en el Oriente Islámico. Él traduce buena parte de esas obras, las presenta a la academia o al mundo académico occidental, y esto significó un resurgir de los estudios vinculados con la filosofía en un espacio que nosotros casi no mirábamos desde acá. Para Corbin,
nunca ha dejado de existir la filosofía en el mundo islámico, porque hay una predisposición filosófica en el Islam. Este es un punto de vista sumamente interesante. Lo que sostiene Corbin es que lo que deja de ver Occidente, después de Averroes, es que el eje de la producción filosófica se traslada desde el occidente musulmán, que es lo que ve efectivamente el occidente europeo, hacia el oriente musulmán. Es decir, el eje cambia desde la zona del Levante y el norte de África hacia la zona de Asia Central. Entonces, la producción filosófica más rica, va a decir Henri Corbin, después de Averroes, se va a trasladar a Asia Central. Entonces, todo ese espacio de producción filosófica, Occidente no lo ha visto durante estos siglos porque no ha estado en contacto con él. Sí lo ha hecho con Averroes, porque por una cuestión de proximidad y de circuito de producciones, la producción de esta parte del mundo islámico le era más afín a la Europa de la época. Pero este otro espacio cultural casi no se veía, ¿no? Entonces, hay un trabajo posterior muy interesante, es un trabajo que se está recuperando, y lo conversamos hace un ratito, incluso también desde las coordenadas de América Latina hay un trabajo muy interesante de colegas de Cuba, que están traduciendo directamente del árabe y del persa muchos textos vinculados con filosofía y filosofía islámica al español, lo que es un aporte realmente inédito y crucial para quienes nos aproximamos a esta disciplina, ¿no? Quienes consideran, entre los que nos encontramos nosotros, por supuesto, de que nunca ha dejado de existir la filosofía islámica como tal, establecen distintas formas de abordar ese enorme espacio de producciones que es la filosofía islámica desde el surgimiento del Islam hasta la actualidad. Hay una primera clasificación, que es una clasificación temporal, que es interesante, es útil, que divide fundamentalmente en dos grandes momentos, la producción filosófica clásica en el mundo islámico, que coincide precisamente con el espacio que legitima el discurso de Europa Occidental, es decir, que llega hasta Averroes, y una etapa postclásica, que es efectivamente desde el siglo XII, siglo XIII, hasta el siglo XIX, que es cuando hay un contacto de distintas maneras con las potencias coloniales, lo que supone una serie de fricciones interesantes que se plasman también en la filosofía, ¿no? Entonces dividen en dos grandes momentos la producción filosófica islámica, un momento clásico y un momento postclásico, y dejan un terreno intermedio que no lo ubican temporalmente porque de alguna forma atraviesa toda la periodización, que es la noción de irfán o de gnosis, ¿no? Que es una forma de filosofía, pero que tiene que ver con la noción de iluminación, ¿no? Que es, vamos a volver sobre esto, si Dios quiere, un poquitito más tarde, ¿no? Otra clasificación interesante también, en algún momento sería súper útil cruzar estas clasificaciones, y vamos a ver que podemos generar algunas referencias interesantes. Es la noción vinculada con las escuelas hegemónicas en términos de abordaje filosófico. Entonces tenemos, por ejemplo, un momento marcado por el predominio de la escuela Mayai, que es la escuela peripatética, es decir, aquellos seguidores de Aristóteles en el mundo islámico. Un segundo momento marcado por los ishraquíes, ¿no? Los ishraquíes, nosotros desde esta parte del mundo lo vemos bastante poco, lo traduciríamos como orientales, tienen que ver con un proyecto de filosofía de la luz, que se llama, tiene un gran representante que es Suhrawardi, es una figura de la filosofía y de la mística islámica muy interesante, porque además recupera muchos elementos de la tradición persa preislámica, y establece ciertas equiparaciones muy interesantes, establece una angelología muy interesante en términos filosóficos también, y una percepción de cómo se conoce, que también sería muy útil trabajarla en algún momento. Bueno, esta línea ishraqui tiene una continuación que es la tercera, si se quiere, de las grandes corrientes filosóficas dentro del Islam, que es la sadrdiana, por Mullah Sadrak, que es su representante, o la de la filosofía trascendente, que es el nombre que recibe esta escuela, ¿no? Escuelas todas con un pie muy fuerte en términos filosóficos, pero estas últimas dos también con un énfasis muy interesante en la dimensión, si se quiere, del conocimiento presencial. Vamos a volver sobre esto, que es un conocimiento que tiene que ver con la iluminación, ¿no?
Y hay una tercera clasificación, que si se quiere es mucho más general, pero aparece en algunos autores que trabajan filosofía islámica, que simplemente dividen los autores en términos geográficos. Pero con esa demarcación geográfica entre autores de la filosofía islámica del occidente islámico y del oriente islámico, también dejan en claro la importancia del contexto cultural y político en la que producen estos autores, ¿no? Que es también un elemento fundamental para que nosotros podamos entender a veces cómo surgen algunas categorías o cómo surgen algunas propuestas, que puede aparecer con mucha claridad a veces en la filosofía política islámica, aún con más claridad, ¿no? Estas tres formas de abordar la filosofía islámica tienen en común, como dijimos hace un momentito, la noción de que ha habido filosofía desde el momento en el que el Islam aparece. Y esto me parece que es interesante. Nunca ha dejado de haber filosofía en el mundo islámico. Nunca ha dejado de haber filosofía. Y aquí necesitamos nosotros empezar a pensar al Islam desde otras coordenadas. Cuando nosotros pensamos en el mundo islámico ya tenemos un gran problema, porque pensamos en un Islam como una especie de bloque monolítico. El Islam no tiene una figura eclesial, ¿no? O sea, no tiene una figura, no tiene una iglesia, por lo tanto no tiene una figura representante de todo el Islam en su conjunto. No tenemos nosotros algo similar a una figura papal que determine qué es y qué deja de ser islámico, qué es ortodoxo y qué deja de serlo en el mundo islámico. Por lo tanto, tenemos aproximaciones desde los más diversos puntos de vista, todos considerándose musulmanes, con opiniones muy diversas sobre lo que ustedes puedan imaginarse. O sea, cualquier aspecto que entre en el ámbito de la reflexión tiene abordajes tan distintos como sujetos desde el mundo islámico se aproximan a él, porque precisamente existe esta enorme diversidad de posicionamientos dentro de la propia comunidad. Nosotros podríamos ejercitar una serie de clasificaciones muy generales, sunnis, shias, harishíes, una primera gran división triple del Islam en sus primeros momentos. Hacia el interior hay infinidad de ramas que tienen que ver a veces con cuestiones de legitimidad de la autoridad religiosa, otras veces tienen que ver con posiciones vinculadas al abordaje de ciertas cuestiones fundamentales, como el determinismo o el libre albedrío. Es decir, hay escuelas, posicionamientos, filósofos, juristas de opiniones de los más distintas, incluso conviviendo en el mismo lugar y en la misma época, ¿no? Esto habla un poco también de lo difícil que es hablar del Islam a secas. Siempre que hablamos del Islam, nosotros sugerimos ponerle un apellido, ¿no? En este sentido, ¿qué queremos decir? Cuando hablamos del Islam, y esto nos pasa mucho cuando hablamos, por ejemplo, de los derechos de las minorías en el Islam, por ejemplo, ¿no? La noción de los derechos de la infancia en el Islam. Si nosotros no decimos de qué Islam estamos hablando, posiblemente vamos a encontrar dos libros que digan cosas muy diferentes, los dos desde el Islam, y el lector se encuentre un poco perdido con respecto a efectivamente qué es lo que sostiene el Islam. El Islam tiene escuelas de pensamiento, el Islam tiene escuelas de jurisprudencia, el Islam tiene a veces jurisconsultos que dicen una cosa y jurisconsultos que dicen otra. Por lo tanto, lo primero que tenemos que empezar a desarmar es esta idea de que nos encontramos frente a un bloque que piensa todo igual, que razona de la misma manera, y en la selección de los autores que utilizamos para justificar una u otra postura con respecto a la filosofía, hay que tener ese cuidado. Si yo digo, el Islam rechaza la filosofía, y cito a Al-Ghazali, por supuesto que estoy reduciendo la hostilidad a la filosofía a un autor muy determinado, famoso en el mundo islámico y también en Occidente, por oponerse precisamente a los filósofos del mundo islámico. Pero así como puedo elegir Al-Ghazali, puedo elegir 10 autores igualmente sabios, igualmente algunos desde la jurisprudencia, algunos desde la filosofía, que hacen una defensa acérrima de la filosofía en el mundo islámico, y podría decir o tratar de argumentar exactamente lo contrario a esta postura antifilosófica en el Islam, ¿no? Entonces, siempre cualquier abordaje al Islam requiere esta complejización, que parece abrumarnos cuando nosotros nos aproximamos a los textos islámicos y empezamos a ver esta multiplicidad de abordajes, esta multiplicidad de escuelas, todas reconociéndose como islámicas al mismo tiempo, pero opinando cuestiones muy distintas. A veces nos sentimos mareados, ¿no? ¿Desde dónde aproximarnos a esta diversidad? Pero esa diversidad es sumamente liberadora porque nos permite empezar a pensar espacios culturales, religiosos y políticos desde otro lugar, saliendo de esta cuestión
a veces tan esquemática del mundo islámico, el mundo occidental, el mundo cristiano, el mundo bizantino, para volver al tema que vamos a trabajar ahora en un ratito, o el mundo persa. Cuando el Islam surge y se empieza a expandir, recordemos nosotros lo que se expande es una forma de percibir el mundo, más que un conjunto de seres humanos que van conquistando territorios. Nosotros no podríamos explicar en términos demográficos la expansión del Islam desde Marruecos hasta las fronteras con China si pensamos que hay un conjunto de personas que se expanden, los árabes en este caso, los árabes de la península, que se expanden y van ocupando territorios. Lo que va sucediendo es que después de las batallas y de las sucesivas conquistas islámicas, se van islamizando los pueblos. Esos pueblos que se van islamizando se islamizan con una carga cultural que les es propia, con una historia política, con una historia religiosa que antecede al Islam. Entonces, si nosotros no contemplamos eso, a veces no entendemos cómo se da el diálogo entre esta fe que se expande por Asia y por África, y estas nociones que estaban previamente ya en los pueblos que se islamizan. No solamente desde el lado de Bizancio, sobre el que vamos a volver ahora, sino fundamentalmente en el espacio persa. A veces nos olvidamos, porque tendemos nosotros a compartimentar los espacios culturales, nos olvidamos de las relaciones entre el mundo persa y el mundo griego, por ejemplo, o el mundo romano, ¿no? Pensamos que efectivamente son espacios que no los ubicamos culturalmente en las mismas coordenadas. Cuando hay un dato que a mí me parece que es fundamental, en el 529 Justiniano decide cerrar la Academia de Atenas. ¿A dónde van los filósofos de esa academia? No se trasladan a ningún lugar de Europa, ni siquiera se trasladan a un lugar del Levante, no van al Mediterráneo, se trasladan a la corte de Josrau, del rey persa, que los recibe y crea incluso una escuela filosófica para que estos sabios griegos pudiesen desarrollar sus ideas filosóficas, ¿no? Esta es la escuela de Hundishapur, que es famosa. Esto se da apenas 40 años antes del nacimiento de Muhammad, es decir, estamos hablando del mismo siglo en el que surge el Islam, se da precisamente la llegada de estos sabios griegos al espacio persa. Los persas se nutren, desarrollan, incluso llegan a establecer un acuerdo, un tratado de paz con Justiniano, 20 años después, entre los cuales incluye, y esto es una cosa también inédita en la historia de las relaciones internacionales, incluye el derecho de estos filósofos al regreso a Bizancio, ¿no? Nosotros esto lamentablemente no lo vemos en nuestros espacios académicos. Debería ser un elemento fundamental para entender que algunas nociones a veces tan limitantes como la de Oriente y Occidente se empiezan a descomponer cuando vemos estas relaciones tan fluidas, sobre todo en el ámbito del conocimiento. Cuando llega el Islam, efectivamente, al mundo persa, todos estos conocimientos, estas formas de percibir el mundo se incorporan. El Islam no lo considera a esto un peligro. Vamos a ver varios elementos para destacar por qué sucede esto, ¿no? Esto que pasa en el espacio persa, es decir, al oriente de este primer mundo islámico incipiente del siglo VII, va a suceder también con Bizancio. Hay un recorrido en las traducciones que tiene que ver fundamentalmente con el espacio cultural bizantino, sobre todo con el oriente cristiano, ¿no? Para nosotros poder entender las traducciones árabes que caracterizaron al imperio abasí, que son las traducciones del griego al árabe, en estos famosos espacios de traducción que recibieron el nombre de casa, ¿no? Casa de conocimiento, casa de la sabiduría, Beitul Hikmah, que estaba en Bagdad. Para poder entender eso tenemos que entender que primero hubieron una serie de traductores del griego al siríaco, y esos traductores trabajaron dentro del espacio bizantino y eran traductores cristianos orientales. Esos cristianos orientales fueron el nexo, efectivamente, entre buena parte de estas producciones griegas y el mundo árabe islámico. Si nosotros no entendemos al Islam relacionándose con todos estos espacios culturales y con toda esa riqueza cultural y filosófica de Oriente y de Occidente, no vamos a comprender cómo el Islam en esos primeros ya 100 años empieza a producir reflexiones muy interesantes con respecto al ser, con respecto a la naturaleza de las cosas, al ser humano, a la jerarquía de los seres. Esto se da precisamente en una situación de comunión muy interesante con estos otros saberes. El Islam, cuando se expande a partir de consignas muy
si se quiere, muy básicas con respecto a la cuestión puramente religiosa, ¿no? La consigna de expansión del Islam fue solamente hay una divinidad, el concepto más claro es no hay divinidad más que la divinidad, ¿no? Es como el concepto de unicidad absoluta que encierra el Islam, y Muhammad, Mahoma, para nosotros, Muhammad es su profeta. No dice es el único, dice es su profeta. Eso permite incorporar, lo hace el propio Corán, a todos los profetas anteriores, ¿no? Y esto habilita a incorporar los saberes de otros pueblos, con otras tradiciones, con otros profetas y con otros libros. Para que nosotros tengamos una idea del respeto que existía ya en los primeros años del Islam y de la producción filosófica islámica con respecto a lo que había hecho Grecia, por ejemplo, con el saber, tengamos en cuenta que hasta el día de la fecha, cuando en filosofía islámica hablamos del primer maestro, se habla no de Al-Farabi, no de Avicena, no de Al-Kindi, que es el primer gran filósofo árabe, no, se habla de Aristóteles. El primer maestro para la filosofía islámica es Aristóteles. El segundo maestro, por el grado de trascendencia que tuvo y por el impacto que tuvo en toda la producción filosófica posterior, es Al-Farabi. Y este es un gesto de delicadeza y reconocimiento que tienen para con estos autores el propio Averroes, por ejemplo, ¿no? Que reconocen una línea de continuidad perfectamente natural. No se ve un choque, no se ve una cuestión forzada, no está acá esta situación de la filosofía como peligrosa, que es un escenario que a veces se plantea desde ciertos abordajes en nuestros espacios académicos, como que el Islam desconfía de la filosofía. Si nosotros analizamos estos primeros autores, vamos a ver que consideran absolutamente natural incorporar los saberes de los otros pueblos. Citan, nosotros vamos a hacer algunas menciones también en ese sentido, algunos pasajes coránicos, ¿no?, que alientan a esto, y algunas citas referidas al propio profeta del Islam, al propio Muhammad, donde por ejemplo dice, busquen el conocimiento hasta en la China, ¿no? Este es un hadiz, un dicho del profeta que se ha utilizado muchísimo para justificar precisamente esto. Hay que incorporar el conocimiento de todos los pueblos, y lo que hay que hacer al fin y al cabo es islamizarlo, ¿no? O sea, darle la impronta ética y espiritual del Islam, pero los conocimientos en sí mismos son útiles. Esto que se hace con Averroes, con Aristóteles, considerándolo el primer maestro, aparece con mucha claridad en algunos trabajos que son verdaderas bellezas literarias, ¿no? Uno de los que a mí personalmente me parecen más bonitos es un libro que se llama El libro de la sabiduría eterna, que es un libro de Ibn Miskawayh. Ibn Miskawayh es un temprano filósofo del siglo X. Nosotros también lamentablemente lo trabajamos poco en nuestros espacios, habría que recuperarlo, sobre todo desde la ética. La ética de Ibn Miskawayh es una ética preciosa del cuidado para el otro, ¿no? Ibn Miskawayh, en este trabajo del libro de la sabiduría eterna, recupera una serie de tradiciones, una serie de enseñanzas de hindúes, romanos, griegos, árabes preislámicos, persas preislámicos, y él sostiene todo este saber para nosotros es fundamental. Hay una sabiduría eterna que nosotros como musulmanes tenemos la obligación de recuperar. Este trabajo es muy interesante porque estamos hablando de un filósofo, si se quiere, de lo más completo en términos de conocimiento, ¿no? Con un gran conocimiento de la filosofía oriental en sentido persa y un gran conocimiento también de las fuentes griegas, ¿no? Ibn Miskawayh y su ética sin duda es un punto para tener muy en cuenta en los estudios posteriores sobre la filosofía islámica. Él ya planteaba esto. Nosotros tenemos que recuperar todo este saber. No solamente el saber contemporáneo de nuestros vecinos y los pueblos con los que nos vamos relacionando, sino el saber antiguo. Hay un abordaje que a veces también es responsabilidad de los espacios académicos del mundo islámico de empezar a deconstruir, que es esta idea de que el Islam considera todo lo anterior al surgimiento del Islam como jahiliya. Jahiliya es un término que la historiografía islámica le da al periodo preislámico, ¿no? Jahiliya significa ignorancia. Se supone, o se ha considerado a veces, que los musulmanes consideran todo lo de la jahiliya como algo no digno de recuperación. Esto no es así. Lo que pasa con la filosofía es sin duda la mejor muestra de que no son esas las coordenadas en las que se sitúa el pensamiento islámico a la hora de pensar los otros saberes. Nunca lo ha pensado de esa manera. Y el concepto de jahiliya ha tenido más un fin político, históricamente, que un fin filosófico, un fin vinculado con el conocimiento.
¿no? Entonces es muy interesante la mirada hacia atrás, a la hora de qué hay que recuperar. Y esto tiene una explicación, si se quiere, también religiosa, que nosotros vamos a destacar aquí. Cuando el Islam se expande, lo primero que reconoce desde el propio texto coránico es la legitimidad de caminos de lo que considera la gente del libro, que por supuesto, gente del libro son aquellas comunidades que el Islam reconoce, han recibido una revelación y que por lo tanto se rigen a partir de un libro sagrado, ¿no? Judíos, cristianos, zoroastrianos, entran en esta categoría. Cuando el Islam se va expandiendo, también lo hace a partir de un hadiz, de un dicho de Muhammad, según el cual cada pueblo, esto es coránico, ¿no? Cada pueblo ha recibido en su momento un amonestador. Y por lo tanto, cada pueblo ha recibido en algún momento un mensaje sagrado. Cuando el Islam se expande, lo primero que hacen los viajeros es tratar de ver en las costumbres de los otros pueblos qué hay de similar con las costumbres de los musulmanes. Y eso que encuentran similar lo justifican a partir de, aquí encontramos nosotros la presencia de la revelación divina. Es decir, estos pueblos debemos presuponer nosotros de que han recibido una revelación en algún momento. De hecho, las tradiciones hablan de que, además de los 25 profetas que menciona específicamente el Corán, han existido en el mundo 124.000, que es un número simbólico para decir infinidad de ellos, ¿no? Por lo tanto, el musulmán, cuando se acercaba a otro pueblo, lo hacía con la certeza de que ese pueblo en algún momento recibió un mensaje y que tuvo un profeta. Por lo tanto, la función es vincularse con eso que quedó de la profecía del otro pueblo, vincularse con ese saber que sigue siendo útil y a partir del cual se puede hermanar. Y ahí entendemos nosotros cómo, cuando el Islam llega a la India, pueden incorporar a los hindúes en algún momento como gente del libro, reconociendo los Vedas como un texto sagrado, ¿no? Estos ejercicios de empezar a mirar hacia atrás con lentes no eurocéntricos, a nosotros nos resultan especialmente útiles con la filosofía islámica, porque entendemos que hay espacios de comunicación muy fluidos con Asia por un lado, el mundo bizantino por el otro, y también con el África subsahariana, que son espacios poco trabajados a la hora de pensar en Islam. Siempre estamos pensando en espacios de alguna manera definidos, ¿no? y cerrados en sí mismos. Nada más alejado cuando pensamos en filosofía islámica que esta concepción. Vamos a repasar 2 o 3 elementos que nos parecen son interesantes para entender qué encontramos, y esto también lo destaca Corbén, que a nosotros nos parece interesante esta perspectiva, qué encontramos en el Islam, ¿no? Que por lo cual les permite decir a algunos autores, hay una actitud filosófica en el Islam. El propio Corán, yo voy a mencionar nada más que 3 pasajes que son útiles para continuar desarrollando el tema. El propio Corán dice, y esta es una de las primeras revelaciones que los musulmanes reconocen como tal del Corán, dice, lee, tu Señor es el más generoso, quien ha enseñado con el cálamo es la pluma, sin duda, y ha enseñado al hombre lo que no conocía, ¿no? Acá hay una primera cuestión sobre el saber, sobre el conocer. Dice después, Él es quien ha enviado a los iletrados un mensajero. Y ahí vamos a volver en un momento sobre esa idea, ¿no? Que les enseña el libro y la sabiduría. 2 nociones fundamentales, la noción del libro, la noción de la letra y la noción del conocimiento. Cuando pensamos nosotros en el mundo árabe del siglo VII, estamos pensando en un pueblo fundamentalmente de tradición oral. El Islam supone un cambio fundamental en términos antropológicos, porque en un lapso muy corto de tiempo, la población se alfabetiza. Se alfabetiza porque una de las obligaciones del musulmán es acceder al texto sagrado de manera directa, es decir, no hay mediación. No existe una figura sacerdotal en el Islam que medie entre el texto sagrado y por lo tanto la divinidad y el creyente. Es obligación del creyente sumergirse en el texto sagrado. Para eso tiene que poder leerlo. Entonces la idea del libro, la idea de la sabiduría, la idea del poder leer ese libro, y ya vamos a ver algunos matices sobre qué entendemos por el leer el libro, ¿no? Y al fin y al cabo, ¿qué es el libro? Que acá hay como 2 nociones que van a retomar nuestros filósofos y nuestros místicos islámicos a la hora de pensar qué tenemos que mirar, ¿no? Y sobre qué tenemos que reflexionar. Otro pasaje que aquí me parece que está de alguna manera resumido mucho de lo que vamos a trabajar a continuación, dice, en la creación de los cielos y la tierra existen signos para aquellos que razonan.
¿no? Existen signos para aquellos que razonan. En la creación de los cielos y la tierra. Fíjense este pasaje me parece que es interesantísimo. Signos, signos en la creación, en lo manifestado, en lo que nosotros vemos. La palabra en árabe para signos es ayat, y ayat es exactamente la palabra en árabe para designar cada uno de los versículos del Corán. ¿Cuál es la idea? La idea es que el Corán, de alguna forma, es el universo hecho letras, y el universo es un Corán desplegado. La tarea del musulmán es leer los signos, hacer una hermenéutica, no solamente del texto sagrado en cuanto a letra, sino fundamentalmente leer qué hay más atrás, qué hay detrás, qué hay más allá de aquello que nosotros vemos, que son los signos en la creación. Un pasaje también del Corán interesantísimo dice, les mostraremos los signos dentro y fuera de ustedes, ¿no? Dentro, en un trabajo obviamente de introspección muy profunda que nos recuerda a esa leyenda griega muy famosa, conócete a ti mismo. En el Islam aparece con muchísima fuerza, ¿no? Quien se conoce a sí mismo conoce a su Señor, dice uno de los refranes más populares de la mística islámica, en este mismo sentido. Pero en esta idea de que hay que leer lo creado como si fuesen letras de un Corán desplegado, aparece mucho también de la actitud filosófica del musulmán. Hay que leer para comprender. Y hay que sumergirse en los niveles de profundidad de esa lectura. Todo en el Islam tiene al menos dos grandes caras, y es la obligación del musulmán poder entender el universo completo en esas dos dimensiones. Una manifestación literal, es decir, una manifestación explícita, exotérica si se quiere, aquello muy visible que se ve, que es Zahir, que viene justamente de la noción, está vinculado con el concepto de espalda, ¿no? Aquello que se muestra cuando uno se cubre. Lo que queda expuesto es la espalda. Zahir es lo manifiesto. Todo en la creación, el texto sagrado también, todo lo que nosotros podemos analizar en nuestra existencia tiene un costado zahir, que es lo que vemos, lo manifiesto. Pero tiene un costado batin, que está relacionado con el estómago, lo que uno cubre cuando tiene que protegerse, eso es lo oculto, ¿no? Lo que no está a la vista de todo el mundo. Eso es lo que hay que descubrir. El sentido del batin explica el zahir, o sea, aquello que no se ve explica lo manifiesto. Ese trabajo hermenéutico que se hace ya sobre el Corán, tempranamente, es el que marca la actitud filosófica de los filósofos posteriores en el Islam, que tratan de entender la creación en esto. Cuando analizan la creación, los seres, cuando piensan en la esencia, cuando piensan en los atributos, cuando piensan en la jerarquía de los seres en la creación, cuando piensan en la eternidad o no del universo, están tratando al fin y al cabo de leer, ¿no? Están tratando de hacer una hermenéutica de esos signos que están dentro, están fuera y están en el libro que condensa la creación en su conjunto. Se presentan entonces, si ustedes ven que estamos siendo como muy rápido, yo a veces hablo muy rápido, así que si usted ya sabe, profesor, del otro lado, si considera que vayamos un poco más despacio o algo nos quedó suficientemente claro, por favor háganmelo saber. En esta actitud, en esta necesidad de comprender, en esta necesidad de leer el mundo y explicarlo, los filósofos islámicos, tantos aquellos que siguen una línea claramente peripatética o neoplatónica, como los que hacen un hincapié más fuerte todavía en la cuestión de la mística, de la iluminación, en la reflexión filosófica, todos van a hacer este esfuerzo de lectura. Y se va a presentar 3 niveles, al menos, de discurso, de público y de lectura de ese universo y de ese texto sagrado también, ¿no? Y esos 3 niveles son fundamentales, si no nosotros no podemos entender a buena parte de los autores que nosotros trabajamos desde la filosofía islámica. A veces llama mucho la atención cuando se recupera a Averroes, por ejemplo, y se plantea un Averroes muy librepensador y se lo plantea casi como en una especie de pugna con la autoridad religiosa. Y nosotros nos olvidamos que Averroes fue un jurisconsulto, ¿no? Un jurisconsulto islámico, es decir, tuvo una función jurídica a la hora de implementar la ley islámica, la Sharia. Tan mal comprendido el concepto de Sharia en el mundo actual. Pero esa dimensión, no podríamos entender, por ejemplo, uno de los grandes místicos islámicos, hoy está muy trabajado, gracias a Dios, con unas muy lindas traducciones al castellano, Ibn Arabi, de Murcia, de este espacio de Al-Ándalus. Ibn Arabi era, por supuesto, dijimos, uno de los grandes místicos, uno de los grandes filósofos también, porque analiza cuestiones muy finitas sobre la existencia, ¿no? La unidad de la existencia,
la unidad de lo existente. Y Ibn Arabi pertenecía en términos legales a una de las escuelas más literalistas, ¿no? Que ya no existe, que es la escuela Zahiri, ya no existe esta escuela, era de las más literales a la hora de interpretar legalmente el texto. Y a uno lo primero que le llama la atención es cómo este espíritu tan libre en términos de mística, en términos de gnosis, es un sujeto que adhiere a una de las formas, si se quiere, más literales de jurisprudencia. ¿Por qué conviven? ¿Por qué no hay acá una cuestión no hay un choque, no hay una contradicción en este sujeto? Porque hay niveles de discursos distintos en estas producciones. Hay niveles de hermenéutica distintos en estos autores y hay públicos para los que estos autores escriben también diferentes en cada uno de los casos. Y cada nivel de comprensión exige un discurso distinto. Y hay un nivel de comprensión hasta cierto grado que se puede explicar, y hay otro, que es una instancia superior para algunos filósofos y místicos, donde el ámbito de lo verbal ya no tiene demasiado sentido. ¿Cómo explicamos esto? Tenemos un nivel, si se quiere, literal, que es el nivel normativo. En el texto sagrado esto aparece con claridad, es el nivel de la literalidad de la palabra sagrada, ¿no? Cualquier persona que acceda, en este caso al Corán, va a leer lo mismo en términos de literalidad, ¿no? Esta letra dal en árabe la va a leer el otro musulmán de la misma manera y todos vamos a leer las mismas palabras. Acá no hay mucha diferencia. En el ámbito de lo jurídico, en el ámbito de lo normativo, a la hora de disponer qué es correcto, qué es incorrecto en términos de ordenamiento comunitario, el discurso va a ser un discurso para un público masivo, ¿sí? Todo el mundo tiene que acceder a ese nivel de comprensión básico del texto. Por lo tanto, tiene que ser un texto especialmente claro, un texto que se remita permanentemente a la letra del texto coránico o de las tradiciones, pero tiene que ser fácilmente comprensible y fácilmente divulgable, fácilmente explicable. Tenemos un nivel de profundidad un poquito más interesante, más elevado, ¿no? Que es el del discurso teológico-filosófico. Corbén señala con mucha claridad que en el mundo islámico esta distinción entre teología y filosofía es a veces un poco forzada desde la noción del kalam, se encuentra como una cierta cuestión forzada a la hora de presentar estos dos espacios tan separados. Corbén dice que ese planteo supone ya una secularización, que los filósofos islámicos no estaban atravesados todavía por estas ideas, ¿no? Por lo tanto, hay mucha producción filosófica que nosotros podríamos considerar dentro del ámbito de lo teológico y a la inversa. Este discurso teológico-filosófico es para un público más restringido, porque supone saberes distintos, supone preparación distinta, supone terminología diferente y supone un ejercicio, ¿no?, argumentativo diferente. Supone la capacidad de discusión, supone la capacidad de poner en tela de juicio determinadas nociones, supone la capacidad de argumentar lógicamente. Ese nivel es un nivel, por supuesto, destinado a un público más pequeño que ese público masivo de lo normativo. Pero existe un tercer nivel, ¿no? Existe un nivel todavía más profundo de comprensión, que es el nivel de, si se quiere, el discurso místico o gnóstico del Islam, ¿no? La idea de gnosis de alguna manera resume la idea de irfan, que es una idea propiamente vinculada con la mística islámica, pero esta mística que recupera también la filosofía. En el ámbito del irfan, en el ámbito de la gnosis, el discurso cambia completamente. La posibilidad de explicar la experiencia mística es imposible. Nosotros no estamos en condiciones de explicarla, de comentarla, de transmitirle a otro la experiencia como para que la comprenda, la internalice y la haga certeza. No. Eso es algo que debe atravesar el sujeto en su persona. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Qué hacemos para transmitir la experiencia mística? Para transmitir la experiencia mística no podemos recurrir a otra cosa más que la alegoría, la metáfora, la poesía, los símbolos, ¿no? El uso fantástico de los símbolos que aparecen en filósofos árabes también. Cuando nosotros tomamos ciertos trabajos de Mullah Sadra, son textos claramente de filosofía. Tomamos otros trabajos de Mullah Sadra, son textos que atraviesan esta otra instancia, que es aquello que se puede solamente transmitir a partir de símbolos, ¿no? El propio Ibn Arabi hace lo mismo. Cuando no nos alcanzan las palabras, con las palabras no dan cuenta, tenemos que buscar símbolos que generen sensaciones. Es lo más próximo que vamos a estar nosotros de esa experiencia que también supone un conocer. Aquí, con este muy breve
pantallazo de estos niveles de comprensión, de argumentación, de discurso y de público al que va destinado cada uno. Este último nivel de profundidad, el de la mística, el del irfán, el de la gnosis, es para un público muy reducido, hasta tal punto que la virtud en estos espacios es la del secreto, ¿no? Acá no se trata de difundir lo que sucede en esta experiencia mística, como se difunde una idea filosófica o como se difunde masivamente nociones prescriptivas en el término de lo moral. No, aquí se trata de preservar el secreto, porque quien no está de alguna manera a la altura de esa exégesis, a la altura de esa hermenéutica, no va a poder comprender lo que está sucediendo. Y posiblemente hasta malinterprete estos símbolos y malinterprete estas referencias, como sucede con buena parte de la poesía persa, donde se malinterpreta el simbolismo del vino, por ejemplo, ¿no? Hasta el día de hoy, lamentablemente, aparece cada tanto algún trabajo traducido de Omar Khayyam, y aparece como una especie de poeta libertino, que se opone a todo, que se embriaga en una taberna, y es celebrado como una especie de sujeto hedonista que se abandona a los placeres mientras dure la vida. Se desconoce completamente la simbología del vino en esta cultura, ¿no? Que no tiene que ver con el embriagante, sino con la embriaguez mística, ¿no? Con embriagarse con la divinidad. Cuando nosotros perdemos estas coordenadas simbólicas que nos permiten entender o tratar de percibir, que es un poco el objetivo del autor, percibir el estado espiritual, obviamente lo que terminamos entendiendo es una cosa completamente distinta. Pero así explicamos también que nosotros tengamos grandes jurisconsultos muy literales en un discurso, o grandes filósofos con niveles de argumentación muy profunda, que a la vez son grandes poetas. Y el ámbito de la experiencia mística se transmite en esa poesía. Esto que nosotros le estamos planteando para la filosofía islámica en general, lo podemos traer incluso a la actualidad. Nosotros estamos acostumbrados a pensar, por ejemplo, en la figura de Khomeini desde lo político, ¿no? Khomeini, algunos que han estudiado un poco más algunos trabajos de Khomeini desde la filosofía política. Otros, un poquito más, algunas cuestiones de filosofía. Pero Khomeini tiene poesía mística. Nosotros generalmente esto no lo vemos, como si no entrara demasiado en las cosas destacables que tenemos que recuperar para comprender estos universos que aparecen tan lejanos o tan ajenos para nosotros. Tenemos entonces estos niveles de comprensión, estos niveles de análisis. Estos niveles de análisis pueden aparecer todos en el mismo personaje. Si nosotros tomamos a Avicena, podemos encontrar un sistema perfectamente establecido, muy aristotélico, con respecto a la existencia, con respecto al universo, con respecto a la jerarquía, a las esferas celestes. Si nosotros tomamos otro Avicena, que es el Avicena de los últimos años, vamos a encontrar un Avicena cargado de alusiones místicas y gnósticas, ¿no? Los autores a veces deciden inclinarse por uno para rescatar una Avicena, o deciden inclinarse por el otro, como si fuese un sujeto de alguna manera escindido, ¿no? El sujeto que propone esta filosofía oriental, que es la base de la filosofía iraquí que mencionamos hace un minuto, ese sujeto parece ser un sujeto completamente diferente a la Avicena aristotélica, ¿no? Cuando nosotros pensamos en Avicena y en su trayecto vital, vamos a ver que este sujeto es un único sujeto, que piensa el mundo desde unas coordenadas, pero que atraviesa esas coordenadas estos elementos que tienen que ver también con lo que hoy definimos como puramente religioso o puramente místico, ¿no? Los autores que han traducido las obras de Avicena, por ejemplo, han armado pequeños textos que se llaman los escritos místicos, los escritos herméticos de Avicena, separándolos, ¿no?, de los escritos aristotélicos, y hay trabajos excelentes del pensamiento aviceniano, solo trabajando la cuestión aristotélica y dejando esto otro como si fuese una especie de divague final de este gran filósofo islámico. Lo mismo nos va a pasar con Al-Farabi, ¿no? Al-Farabi, de que se han escrito a veces trabajos bastante pobres, reduciéndolo a una especie solamente de filósofo político que está tratando de pensar una ciudad, un ordenamiento político comunitario, y ahí se agota. Al-Farabi nosotros no lo podemos comprender si no entendemos las nociones de legitimidad política en el Islam, a partir fundamentalmente de la ausencia de un califa legítimo, ¿no? Y estas son cuestiones puramente islámicas. Si nosotros no tenemos en cuenta ese universo islámico en el que está Al-Farabi escribiendo, no vamos a entender por qué propone que la cabeza de la comunidad sea un filósofo o profeta, ¿no? Ahí hay una equiparación muy interesante, ¿no? El filósofo y el profeta acceden a un conocimiento que es un conocimiento trascendente. No lo hace solo por una cuestión puramente deductiva, lo hace
por una instancia de iluminación. Y este es un espacio interesante para que nosotros destaquemos. Aparecen dos formas de conocer, que tienen que ver con los niveles que nosotros planteamos hace un ratito. Hay dos formas de conocer. Hay una forma de conocer que es el conocimiento usulí le dicen en árabe, que es un conocimiento argumentativo, es un conocimiento discursivo, ¿no? Es un conocimiento que se puede transmitir a partir de las palabras. Y hay un conocimiento que es ilmul hudurí, que significa literalmente conocimiento presencial. Ese conocimiento presencial no se puede transmitir. Ese conocimiento presencial se vive, es una certeza que lo atraviesa al sujeto y que la única manera de comunicarlo es esto, a partir de alegorías. ¿Por qué es interesante marcar esto? Porque buena parte de los filósofos de esta segunda, de esta instancia de lo que nosotros conocemos como la filosofía islámica postclásica, o de este oriente musulmán hacia donde se traslada la producción filosófica, diría Corben, reconocen que la filosofía es no solamente útil, sino necesaria para agotar todas las instancias previas con respecto al conocimiento discursivo. Es decir, la filosofía predispone, genera las condiciones para que nosotros eventualmente accedamos a este conocimiento presencial. Accediendo a ese conocimiento presencial, que es un conocimiento iluminativo, que es un conocimiento que además transforma la esencia del sujeto que conoce, que este es el gran aporte de Mullah Sadra, el sujeto que conoce se modifica esencialmente, por lo tanto pone en discusión la noción misma de la esencia para los seres, ¿no? Y Mullah Sadra dice, en ese conocimiento presencial está la transformación del sujeto. Ese conocimiento presencial no se puede transmitir. La filosofía quedó en una instancia previa, pero el hombre debe superarla, porque debe superar la argumentación. Debe transformar ese conocimiento discursivo en un conocimiento presencial. Debe predisponerse como sujeto, haciendo hincapié muchísimo en esta idea de que se tiene fundamentalmente que conocer, porque hay signos, lo dice el propio Corán, ¿no? Hay signos dentro del sujeto, y va incluso más allá del Corán en una frase que dice, estamos más cerca de los seres humanos, por supuesto, que su propia vena yugular. No hay manera que nosotros podamos imaginar algo más interno que nuestra vena yugular, ¿no? Y con la función vital de esa vena yugular, ¿no? Estamos pensando una noción de Dios que atraviesa al sujeto, lo atraviesa. Por lo tanto, conocerse supone conocer eso mismo que nos atraviesa, esa existencia que nos mantiene de alguna manera siendo, ¿no? Entonces, ese abismo, ese vértigo que genera pensar la divinidad y nosotros dentro de esa relación en esos términos, es lo que nos predispone finalmente para acceder a este conocimiento presencial, al que apuntan buena parte de estos autores que nosotros situamos en la filosofía islámica postclásica, ¿no? Con estos elementos generales, así, muy generales, nosotros creo, ustedes después me dirán si es así o no, estamos en condiciones de acercarnos a cualquier libro de filosofía islámica en Occidente, conociendo las propuestas metodológicas, los abordajes que pueden llegar a suponer cada una de ellas, pero sobre todo generando, que es un poco la idea del encuentro de hoy, generando el interés en empezar a ver aquello que no vimos durante siglos, ¿no? Como civilización, ese espacio de producción filosófica que hemos descuidado desde Averroes a esta parte. Ese espacio de producción filosófica sumamente rico, que además funciona como una especie de puente entre otras tradiciones, es decir, el Islam, y después incluso hasta la propia lengua árabe, se constituye en un puente de conocimiento entre el mundo de Asia Central, e incluso el mundo de la India, y Europa, ¿no? Ese puente permanente de relaciones que van más allá de las cuestiones puramente comerciales, ese también es un punto interesante, ¿no? Nosotros también en las historias que aprendemos en nuestras universidades, aparecen las líneas comerciales, aparecen los contactos comerciales. Suponer que estos contactos comerciales existían sin que hubiese un contacto, un conocimiento del otro, en términos de filosofía, en términos de ciencia, es un error mayúsculo. Cuando nosotros establecemos estas líneas de comercio, transmitimos otras cosas. Así solamente podemos explicar la llegada del Islam, por ejemplo, al sudeste asiático. No llega a partir de conquistas, no llega a partir de buques que llegan a ocupar territorios, llegan a partir de comerciantes. O sea, hasta ese punto es importante el comercio como instancia de comunicación también de modelos, de formas de vida, de propuestas filosóficas, ¿no? Yo no quiero extenderme mucho más, estamos llegando casi a la hora.
Les vuelvo a agradecer a los organizadores, para mí este es un tema sumamente amplio. Hay un aspecto fundamentalmente de la filosofía islámica que a mí siempre me pareció interesante para trabajar, no nos vamos a dedicar a eso hoy, pero es la noción de felicidad, y cerramos con esto, si quieren, esta pequeña propuesta. La noción de felicidad en la filosofía islámica está atravesada por una noción de felicidad colectiva, ¿no? Y a veces pensamos cuánto nos hace falta también en las instancias en las que estamos volver a pensar esto tan importante como es la felicidad en términos colectivos. El propio Al-Farabi consideraba que no solamente en un plano terrestre la felicidad era colectiva, porque necesitábamos del otro, porque teníamos que organizarnos comunitariamente, porque dependíamos del trabajo del otro también, sino también incluso en el más allá. Dice, hay un pasaje precioso en Al-Farabi, y Al-Farabi sostiene que el alma en el más allá se alegra con la llegada de otra buena alma al paraíso, ¿no? Entonces, que la alegría, la felicidad de esa alma se incrementa mientras más almas buenas llegan. Es decir, la felicidad aumenta a medida que van llegando más personas al paraíso. Es decir, esta noción de felicidad colectiva incluso se traslada al más allá. Me parece que si logramos establecer en algún momento puentes entre nuestras formas de entender el mundo, sería mucho más interesante lo que podríamos generar desde acá. Y les puedo asegurar que hay un universo en el mundo islámico todavía por descubrirse en términos de producciones académicas, en traducciones, en abordajes, que me parece que merece mucho la pena de nuestra parte hacer ese esfuerzo por de alguna manera saltar, ¿no?, estos mediadores históricos que hemos tenido en las producciones académicas, que es fundamentalmente la mediación de los autores occidentales, y llegar a dialogar directamente con las producciones en el mundo islámico para entender realmente cómo se piensa desde coordenadas que a veces son distintas y otras veces son muy próximas a las nuestras también. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Ángel Molina. Bueno, les recordamos a quienes están conectados aquí directamente en el Zoom que pueden hacer sus preguntas a través del chat y a través de preguntas y respuestas, y quienes están en Facebook para que nos compartan sus comentarios y preguntas a través de la partecita de los comentarios. Bueno, entonces vamos a abrir la parte de la discusión. Realmente es, profesor, algo muy impresionante encontrar tanto como la otredad como las similitudes dentro de todo lo que nos has expuesto hoy. Hay un punto que me parece muy importante como retomar y que me gustaría que discutiéramos un poco más sobre ello, y es cuando mencionaste las formas de conocer. Hablabas de un conocimiento discursivo y un conocimiento presencial. Y cuando mencionabas esas dos cosas, hablabas de la filosofía como algo que debe superarse. Cuando pensaba que nos contabas acerca de esas formas de conocer, pues para mí es como inevitable hacer el paralelo con lo que conocemos de filosofía en Occidente, o como pensamos la filosofía en Occidente, y me preguntaba si realmente en algún punto la filosofía occidental se había pensado su momento de superación, ¿sí? O si bien realmente casi que nuestra forma de concebir la filosofía parece que se detuviera, de alguna manera nos detuviera en esa parte del conocimiento discursivo. De hecho, recordaba algo de lo que mencionaba Foucault dentro de toda serie de historia de la sexualidad, y cómo realmente el mundo occidental, en la consolidación de eso que él llama el dispositivo de sexualidad, se había concentrado en pasar el deseo a discurso, en convertir los deseos en discurso. Entonces es como si en el mundo occidental, o al menos en la modernidad occidental, nos hubiéramos enfocado en ese punto de pasar a discurso, de convertirnos en discurso, de hecho de pasar esos signos dentro del sujeto a discurso, pero al menos a mí se me hace muy difícil, y quisiera saber tu opinión, de que realmente la filosofía moderna, al menos, se hubiera pensado más en ese poner en discurso. Y en ese sentido, entonces, se nos queda muy lejos esa parte del conocimiento presencial, que yo creo que sí aparece en la filosofía occidental, y de hecho creo que aparece continuamente. Por ejemplo,
dentro de los discursos de algunos teóricos críticos en la forma, por ejemplo, del concepto de experiencia auténtica. Pero Exacto. como que no tenemos realmente el camino. La misma filosofía no parece mostrarnos ese camino. ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo vemos ese paralelo Sí. entre el pensamiento del que nos Es, estamos hablando hoy y la filosofía occidental en este punto? es muy interesante la pregunta y el planteo, ¿no? Aquí, para los filósofos islámicos, ese vislumbre, esa posibilidad de trascender el discurso, de trascender la argumentación, hay un punto que el conocimiento presencial hace hincapié, que es trascender el objeto que media, ¿no? Tiene que dejar de haber un objeto mediador, tiene que haber un conocimiento de alguna manera transformador a partir de lo que yo estoy conociendo. El conocer me modifica y modifica lo que conozco. Es decir, hay una relación distinta, no es una cosa, no es un algo separado de mí mismo al fin y al cabo, porque hay una relación distinta de transformación mutua entre lo que conozco y lo conocido. Eso aparece para los primeros filósofos musulmanes y también, por supuesto, para los de la escuela de la filosofía trascendente. Aparecen los primeros filósofos, sobre todo en los filósofos griegos, con la idea del conocerse a sí mismo. Ahí hay un abismo, ahí hay una especie de vértigo que ese conocerse a sí mismo supone para la mente filosófica, ¿no? Y el discurso se agota, pero por una cuestión lógica. El discurso se agota porque simplemente no hay posibilidades de transmitir la experiencia. No por una cuestión, el discurso mismo, en tanto instrumento, en tanto herramienta, tiene la limitación que supone cualquier herramienta. Esa limitación aparece claramente cuando hay un elemento trascendente que supera cualquier contenedor de esa experiencia, ¿no? Cualquier elemento que intente contenerlo y por lo tanto definirlo. No se lo puede definir. Hay un ejemplo muy básico, muy chiquitito, que es casi escolar, que proponen algunos docentes en el mundo islámico para hablar del conocimiento presencial. Dicen, aunque yo te explicara 3 horas qué es el miedo, hasta que no sentís el miedo, no hay forma en que lo puedas sinceramente percibir, ¿no? Yo puedo explicar 3 horas, pero eso no va a servir. Ese es como el nivel más básico de una forma de conocimiento presencial. Es una certeza que nos trasciende, nos abruma, está más allá de cualquier posibilidad de explicarla. Y aparece acá un elemento en tu pregunta que me parece sumamente interesante, que es la modernidad en sí misma, ¿no? Porque la modernidad plantea un sujeto escindido, un sujeto compartimentado, que nosotros lo vemos en los abordajes de los filósofos islámicos, como mencionamos hoy, pero lo vemos en todo el abordaje sobre el mundo islámico en general. Entonces tenemos que definir, por lo general, con mucha claridad, como si fuese una necesidad casi metodológica como occidentales, definir dónde empieza lo religioso, dónde empieza lo político, dónde empieza... Y acá tenemos un gran problema, estamos pensando en un sujeto escindido, un sujeto que es capaz de actuar religiosamente de una manera, políticamente de la otra, y en el fondo de todo esto hay una enorme desconfianza producto de la historia de Occidente con los religiosos. Entonces lo religioso aparece como artificio, que este es el gran problema. Ha dejado de tener validez, por lo menos en términos de legitimidad en cuanto a conocimiento, este conocimiento vinculado con la iluminación, que es muy natural en Oriente. Cualquier persona, cualquier sabio, digo, formado en las escuelas tradicionales de cualquier tradición oriental, va a considerar que la forma más completa de conocimiento es este conocimiento iluminativo, es el conocimiento que nos atraviesa. De alguna manera, como ese intelecto agente que planteaba también Al-Farabi, que planteaban otros tantos autores islámicos. Es un conocimiento que viene desde arriba. Esa forma de conocer, o la legitimidad de esa forma de conocer, la modernidad la trunca de alguna manera, ¿no? La trunca para nosotros. ¿Por qué? Porque la modernidad plantea lo religioso como artificio, como instrumento de dominación sobre un sujeto ingenuo que desconoce que hay una estructura en la cual forma parte lo religioso, pero lo religioso como escindido, siempre está lo religioso como separado de los otros ámbitos, y eso religioso es simplemente una puesta en escena para otras estrategias de dominación que subyacen. Al plantear la situación en esos términos, todo lo que parezca medianamente vinculado con lo religioso aparece como un artificio, aparece como una impostura.
¿no? Entonces, hasta las propuestas políticas, fíjense qué interesante, si aparece una propuesta política en clave islámica en cualquier parte del mundo islámico, lo primero que nosotros leemos son, usan la religión para esto, se usa la religión para esto, y si lo sostiene el pueblo, en el sentido de que por ahí nos llama la atención, pero nosotros podemos encontrar muchísimos casos de donde son movimientos populares sosteniendo proyectos políticos en claves islámicas. Esos pueblos nosotros tendemos a verlos como si son pueblos manipulados, ¿no? Pueblos ignorantes que se dejan manejar todavía. Seguimos atravesados en términos no solamente de comprensión del otro, sino de la legitimidad del conocimiento del otro, de la legitimidad del discurso del conocimiento del otro, a partir de estos elementos claramente modernos occidentales, ¿no? Entonces, y por más que se ha avanzado mucho en el discurso descolonial, en el discurso postcolonial, en todas estas áreas, la religión sigue siendo un elemento que genera cierta suspicacia, genera ciertos resquemor. Entonces, podemos avanzar en deconstruir muchos espacios, pero ahí hay un límite, que es un límite claramente moderno, ¿no? Es un límite claramente moderno, donde nosotros inhabilitamos la legitimidad del conocimiento de estas otras experiencias. Entonces, estas otras experiencias, y aparecen a la hora de definir filosofía islámica, estas otras experiencias no es filosofía simplemente porque no es un conocimiento que podamos validar, es un conocimiento que nosotros podamos dar como legítimo, no está a la misma altura que el conocimiento de una academia en clave de cualquiera de las corrientes filosóficas occidentales, no atravesadas por esta cuestión de la iluminación, si se quiere. Entonces, me parece que ahí tenemos muchísimo para ver qué hacemos o qué tanto podemos nosotros vincularnos, porque estamos de alguna manera limitados de nuestra formación académica, ¿no? Donde los religiosos, y todo, que no es un término que a mí me parezca especialmente útil para pensar en el mundo islámico, o incluso espacios de lo que nosotros llamamos Oriente en términos culturales, este espacio de lo religioso nosotros lo presentimos a partir de nuestra propia formación como un espacio de impostura, ¿no? Como un espacio, y por lo tanto ese discurso no está a la altura del discurso académico nuestro. Entonces, si aparece un discurso que legitima su conocimiento a partir de una experiencia iluminativa, no puede dialogar con nuestra producción, porque de alguna manera nosotros hemos situado jerarquías de discursos, ¿no? Jerarquías de discursos, jerarquías de conocimientos y jerarquías de experiencias cognitivas, que esto es, me parece, lo más terrible, ¿no? La experiencia cognitiva occidental atravesada por toda esta serie de prejuicios y un método determinado, deslegitima, degrada, si se quiere, estas otras experiencias del conocer. Y me parece que ahí nosotros tenemos una enorme tarea para poner en cuestión, ¿no?, las bases de nuestras formas de conocer y para dialogar con esas otras formas de conocer. Yo le comentaba al doctor hace un minutito antes de que empezáramos que uno de los primeros trabajitos que hice todavía en licenciatura sobre filosofía islámica tenía que ver con comparar la noción de existencia en Heidegger con la noción de existencia en Mullah Sadra, que es un filósofo del siglo XVI-XVII, que a mí me gusta muchísimo, del mundo islámico oriental. Y cuando llegué a Irán me enteré, yo no había encontrado casi material en español, no había casi nada, pero tampoco había mucho en inglés en su momento. Cuando llego a Irán había decenas de producciones que hacían dialogar estas dos corrientes filosóficas. Y ahí me dio una sensación de muchísima tristeza de todo lo que nos estamos perdiendo, ¿no? Todo lo que no estamos viendo que se genera en nuestros espacios culturales, y no lo estamos viendo en parte porque a veces estas otras cosas no se traducen, pero en parte también porque seguimos jerarquizando los saberes, ¿no? Entonces preferimos que haya un comentarista de estos trabajos posiblemente, o alguien que los escriba en una lengua que le dé legitimidad a ese discurso, que atraviese los espacios académicos que legitimen ese discurso, para recién incorporarlo yo como un saber legítimo. Mientras tanto nos perdemos todo eso, todo ese enorme mundo de producción que sigue estando, que es dinámico, que todo el tiempo se repiensa, se retrabaja, se cuestiona. Nosotros pensamos que son espacios cerrados, que ya piensan de una manera, y son espacios que todo el tiempo están produciendo, y esas producciones nosotros las perdemos. Fundamentalmente por esta jerarquización del discurso y de las formas de conocer. No sé si me fui por el lado de los tomates, les pido disculpas, pero puede pasar. Muchas gracias, Ángel. Bueno, y a propósito de esto que mencionabas, también recordé un punto de tu exposición en el que hablabas de lo mal comprendido que estuvo el concepto de embriaguez mística
Y pues pensando, por ejemplo, cuando se rastrea el concepto de erotismo, siempre hay algo que devuelve, al menos dentro de la historia de la filosofía occidental, que lleva siempre como a esta idea del erotismo místico de algunos autores medievales, y entonces pienso que tal vez eso también se nos pierde, precisamente por lo que decías ahora, porque hay ese sujeto escindido, tanto el que estudia en este caso e intenta comprender a estos autores, como el que realmente hemos consolidado finalmente en el discurso moderno. Por ende, entonces, me gustaría que te extendieras un poco en este concepto de embriaguez mística. ¿Qué podríamos entender ahí si lo entendemos en ese sentido amplio del que nos has venido hablando desde el pensamiento islámico? Hay un elemento fundamental que acabas de mencionar que me parece interesantísimo, ¿no? Se habla, es interesante cómo Occidente se vincula con los cuerpos de Oriente, ¿no? En el siglo XVIII, siglo XIX, el cuerpo de lo oriental, sobre todo de la mujer oriental, era un cuerpo casi desnudo, era el espacio del exceso, ¿no? De la carencia de pudor. Lo vamos a ver en pinturas de sujetos que jamás han estado en el mundo árabe islámico, pero que han pintado igual desde la imaginación, y eso ha forjado un poco la historia de Occidente. Y hoy la imagen de ese cuerpo oriental es la imagen de una mujer cubierta. También en los dos casos predomina un elemento que me parece que es terrible para nosotros, que es un espacio de los excesos, ¿no? Oriente, el mundo islámico, como el oriente más próximo de esta Europa, es el espacio de los excesos. Siempre es un espacio del desequilibrio, ¿no? Del desequilibrio, por lo tanto de la irracionalidad. Si lo racional es el punto equilibrado, el mundo islámico y Oriente en general es el espacio de lo irracional, de la desmesura. Y esto es interesantísimo lo que plantea. Si no reside ahí la razón, si no hay nada racional en estos espacios, nosotros podemos legitimar cualquier cosa. Nosotros podemos hacer de esto, que es la poesía mística, una de las más bellas que hay en el mundo, que es la poesía mística islámica, sobre todo está vinculada con el mundo persa, donde habla de la mujer también en términos claramente místicos, de la unión de la pareja en claramente místicos, donde nosotros, bueno, ¿cómo nos recupera Occidente a esto? Como un ejercicio del goce nihilista del sujeto que se abandona al gozo absoluto en contra de la religión, como si hubiese un aparato religioso que lo oprime, y frente a eso el sujeto libre, hedonista, se dedica a los excesos, porque es el espacio, aunque se plantea como ciertamente más libre, sigue siendo un espacio del exceso irracional. Entonces, por defecto o por exceso, este ámbito de la desmesura atraviesa nuestros abordajes sobre el mundo islámico. Toda la simbología que hay detrás, no solamente de la unión en la pareja, de la unión entre los sexos, de la unión mística a partir de la embriaguez divina, de leyendas que incluso nosotros hemos escuchado en algún momento, la del loco y la noche, representando también el místico y la inmensidad de la divinidad, la propia idea del amor udrí, este amor que consume al amante, todo esto nosotros, cuando recuperamos de Occidente, le hacemos un flaquísimo favor, porque tendemos a pensar también desde claves occidentales estas otras experiencias. En el Islam, y esto aparece también hasta en el propio árabe, hay una cuestión muy fuerte de pensar en un sujeto no fragmentado. Es decir, cuando nosotros pensamos en un filósofo, en un místico, no estamos pensando necesariamente en un sujeto que desprecia el cuerpo y desprecia el disfrute. Si nosotros entendemos que todo lo creado, al fin y al cabo, son signos y manifestaciones de la divinidad para ser leídos, no hay nada en esta materialidad, en esta corporeidad, que sea necesariamente malo. Entonces no hay una mística de la negación de lo físico, de la negación del placer, de la negación del disfrute. Al contrario, hay una mística integradora. La filosofía también es integradora. Cuando nosotros encontramos trabajos de filósofos que analizan, por ejemplo, las mejores situaciones entre el hombre y la mujer para que los dos se reúnan en un acto sexual pleno para ambas partes, no lo podemos entender de otra clave más que en esto, ¿no? Hay una autora, Luz López Baralt, de España, que dice los trabajos más finos de erotología, dice ella, son los que se dan en el mundo islámico, porque no son simplemente compendios de posiciones, son trabajos pensados en que en ese momento de unión entre el hombre y la mujer se genere una satisfacción de plenitud mística entre las dos partes.
el hombre y la mujer. Y en este elemento es el texto coránico y los textos islámicos son fundamentales para entender también cómo todo el tiempo acá la figura femenina aparece con mucha, mucha fuerza, ¿no? En el Corán, y no sé qué tanto sucederá con otros textos también sagrados para otras tradiciones, pero en el Corán se habla del creyente y la creyente, del musulmán y la musulmana. Cada orden, cada recomendación va en masculino y en femenino, como para que no queden dudas de que no es un genérico, ¿no? Es hombre y mujer. El propio concepto, fíjense hasta qué punto, hasta la idea de divinidad trasciende esta idea de géneros, y hay una especie de divinidad integradora absoluta, que el propio nombre divino, Ar-Rahman, el misericordioso, se relaciona con la palabra árabe útero materno, ¿no? Entonces la idea de misericordia divina está pensada, está relacionada también con el útero materno. La idea incluso de cuestiones más chiquitas, para que pensemos también el lugar que nosotros le hemos dado a nuestro cuerpo, a nuestro goce, a nuestro disfrute en Occidente, y otras formas de comprenderlos, desde claves espirituales en otras tradiciones. Hasta la cuestión tan chiquita como la comida aparece en árabe con una distinción enorme con respecto a nuestro léxico. Nosotros cuando decimos comida, sale del verbo comer, ¿no? Se relaciona con el verbo comer, con ingerir algo. En árabe, nosotros tenemos un verbo para decir comer, pero comida sale de otro verbo. Comida sale del verbo saborear. O sea, no es simplemente ingerir, es disfrutar lo que se come, ¿no? Ya en estas cosas tan chiquitas que pongo como ejemplo, que aparecen atravesando la lengua, de alguna manera dan cuentas de estas formas de percibir el mundo. El mundo no es un espacio opresivo, no es una manifestación de la divinidad, es un Corán desplegado. Si nosotros logramos comprender eso, entendemos también que es un lugar de disfrute. Pero es un lugar de disfrute que también es un disfrute colectivo. Por eso cuando estos filósofos piensan en un orden político, no están haciendo simplemente un ejercicio al estilo de la tradición de la ciencia política moderna, donde estamos pensando el poder, cómo conservarlo, mantenerlo, perpetuarlo. No, estamos pensando en cómo construir un orden colectivo de felicidad. Y la felicidad en todos los autores, en los grandes filósofos islámicos que nosotros hemos trabajado, incluye la felicidad física, la felicidad corporal, el disfrute. Y me parece que también ahí nosotros tenemos mucho para desandar con respecto a nuestras visiones de este Oriente, que históricamente hemos sumido en el ámbito de la desmesura. Y esto es tan terrible que hasta el día de hoy, si nosotros vemos una noticia de algún hecho violento, especialmente cruel, en un espacio asiático o africano, generalmente ocupan espacios relativamente pequeños. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo son espacios donde estos acontecimientos abundan, ¿no? Porque es un espacio que inconscientemente incorporamos como espacio de lo irracional, la desmesura. Si algo medianamente similar ocurre en nuestras coordenadas geográficas, la cobertura, pero la sensación de empatía que generamos con ese acontecimiento es completamente distinta. Ahí estamos atravesados nosotros por una jerarquización de sujetos y racionalidades que nos impide establecer hasta cuestiones tan básicas como empatía humana con la muerte ajena, ¿no? Entonces, esto que parece que en algún momento nos fuimos hasta el siglo VII para entender algunas cuestiones, tiene una actualidad enorme. Nosotros no solamente estamos comprendiendo mal o a veces ignorando buena parte de la producción filosófica islámica, sino que estamos sobre todo jerarquizando, depreciando a otras formas de conocer, a otras formas de vivir, a otras formas de ver el mundo y por lo tanto también a otros sujetos, a otros seres humanos, y eso hace que nosotros a la hora de establecer empatías seamos, nos guste o no, también bastante discrecionales, ¿no? Muchas gracias, profesor. Podemos darnos cuenta que existe una cantidad de prejuicios por derrumbar, ¿cierto? En relación con el mundo islámico, has insistido en que el pensamiento islámico no es monolítico, sino que goza de una gran historia, una riqueza cultural también muy amplia y desarrollos conceptuales y filosóficos sumamente amplios que nos queda la tarea entonces por mirar. Hay dos preguntas de los participantes que quisiera compartir. Una de Nicolás Caro, que voy a fusionar con una que tenía. Tiene que ver con el modo, profesor Ángel, en que la filosofía existe y funciona en el mundo islámico. Me pregunto específicamente por qué papel cumple en la sociedad, si solamente se reduce
al estudio universitario o académico, o si existen algunas prácticas filosóficas que nos permitan complementar las miradas que nosotros tenemos sobre ella en Occidente. ¿Qué tipo de escenarios de existencia tiene el pensamiento filosófico? Y también qué función cumplen los filósofos respecto de la reflexión sobre los problemas centrales de la sociedad. Mi pregunta es, en en este último aspecto, si tienen los filósofos en el mundo islámico o han tenido una libertad de pensamiento y de expresión, si hay un compromiso con pensar los problemas centrales, y si, digamos, la sociedad pues está abierta para escucharlos y valora sus reflexiones. Esa sería la primera. Y la segunda, como puedes ver en el chat, la tomamos desde Facebook, de Shinobi Chinchorro. Nos dice: muchas gracias, me pregunto cómo cree que desde la filosofía islámica es posible realizar una crítica política al sistema occidental. Entonces, por eso, por lo pronto, esas dos preguntas. Perfecto. Sí, la primera pregunta también tiene que ver con la complejidad del espacio que nosotros trabajamos, ¿no? Cuando hablamos del mundo islámico, hablamos de un mundo que con mayoría musulmana va desde Marruecos hasta Indonesia. Es decir, es un mundo islámico enorme, con variedad de experiencias culturales, con historias muy diferentes. Es decir, nosotros hasta África Central todavía tenemos poblaciones mayoritariamente musulmanas, no árabes. Desde Irak hacia el este tenemos poblaciones musulmanas no árabes, es decir, tenemos espacios culturales muy diversos. La recepción de la filosofía y de los filósofos ejerciendo su actividad filosófica va a depender, por supuesto, del lugar y de la época. El mundo islámico, así como no es monolítico en términos de propuestas filosóficas o de propuestas políticas, o incluso de mirada unívoca a la hora de pensar el mundo, tampoco lo ha sido con respecto a la recepción de la filosofía o al ejercicio de la filosofía en sentido crítico. Ha habido momentos de mayor libertad, momentos de menos, y por supuesto, según las zonas y según la autoridad de la época. Esto es indudable. Nosotros hemos tenido, como les decía en algún momento, con respecto a la filosofía, escenarios más prósperos, por ejemplo, la de la época de esplendor del califato abbasí, una época de esplendor filosófico interesante. Hemos tenido espacios en Al-Ándalus muy interesantes de reflexión filosófica. Nosotros recién estamos empezando, también atravesados un poco por el discurso de lo hispano a partir de la lógica de la reconquista. Recién hoy estamos empezando a relacionarnos con las obras de los místicos y los filósofos de Al-Ándalus en esos 8 siglos de presencia islámica en España, ¿no? Hace apenas muy poquito tiempo salió una hermosa traducción de quien sea posiblemente el místico más importante de Al-Ándalus, que es Ibn Mazarra. Recién, 2022, tenemos su obra traducida al castellano, ¿no? Un autor surgido en lo que hoy es España, en esa España islámica en su momento. Recién hoy estamos trabajando con esas obras. Entonces, la recepción de la filosofía, la libertad o no del filósofo frente al poder central, la libertad o no del filósofo frente a los jurisconsultos de la época, también va a depender del lugar y de la época que nosotros estemos hablando, ¿no? Tenemos, hasta la actualidad, les podemos decir que esto es así, gobiernos más receptivos para la crítica desde los espacios filosóficos y académicos, y gobiernos que son absolutamente intolerantes a la hora de permitir estos espacios de expresión. En la historia del Islam en general hemos tenido muchas experiencias de los más diversas. Siempre ahí tendríamos que especificar exactamente, por ejemplo, no sé, el califato abbasí, que fue muy extenso, tuvo periodos iniciales de esplendor, con mucho auge de la filosofía, periodos de decadencia, periodos de intolerancia, periodos de persecución a ciertas expresiones filosóficas distintas. Lo mismo pasa en Al-Ándalus. En Al-Ándalus tenemos un momento de esplendor inicial muy interesante, después tenemos periodos con algunas de las dinastías que llegan del norte de África, de mayor o menor intolerancia religiosa, que tiene que ver con una cuestión más de jurisprudencia. En el propio mundo islámico nosotros tenemos grandes filósofos como el propio Suhrawardi, que es ejecutado, considerado un
un hereje a partir de alguna de las cuestiones que propone, ¿no? Precisamente por quien en ese momento era el representante máximo del Islam suní, que era Saladino. Entonces, depende siempre de la época, depende del contexto, depende también del filósofo, y depende de, si se quiere, también de la astucia del filósofo, ¿no? Que ahí también hay muchos elementos interesantes. A uno de los místicos más conocidos en el mundo islámico que fue ejecutado, pero porque dijo públicamente, Ana al-Haq, yo soy la verdad, la crítica de muchos místicos de la época era, bueno, en una instancia de trance místico, uno puede llegar a decir una cosa así, el problema es haberlo hecho público, ¿no? El problema es haberlo hecho público. Entonces ahí, nuevamente, tenemos nosotros estos tres espacios, más o menos definidos, con públicos distintos y con criterios de transmisión distintos. La literalidad, la cuestión legal, es para todos. La cuestión filosófica y teológica es un espacio más restringido del público. Y este ámbito de la experiencia mística, tan personal, tan individual, es para un espacio mucho más reducido de personas que están, si se quiere, dentro de esas mismas coordenadas espirituales, y donde se impone, a diferencia de los otros discursos, en este se impone como virtud el silencio, ¿no? Y la transmisión a partir solo de alegorías y símbolos. Entonces, ahí, en esa primera pregunta, habría que distinguir de alguna forma periodos, épocas. La consolidación del Estado Nacional genera otras cosas, otros mecanismos de control, genera otras instituciones. La propia lógica de la universidad se impone, la universidad al estilo occidental, que tampoco era la misma forma de enseñar o de legitimar el conocimiento en el mundo islámico. Es decir, ahí hay cambios importantes. Por eso algunos historiadores de la filosofía islámica dicen la filosofía islámica postclásica llega hasta el siglo XIX, donde tenemos un choque, si se quiere, un contacto a veces poco feliz con las potencias europeas, y eso significa un elemento de disrupción interesante que hay que analizar, ¿no? Con respecto a cuál es el espacio que tienen, más allá del espacio académico, también depende del lugar, pero una experiencia interesante es, por ejemplo, cómo aparecen en los espacios que nosotros definiríamos como religiosos en Occidente, ¿no? Cómo la filosofía y las discusiones filosóficas aparecen en espacios que nosotros desde acá definiríamos como religiosos. Por ejemplo, en Irán, buenas partes de las discusiones filosóficas más profundas se dan en los seminarios de formación de jurisconsultos religiosos en Irán. Y para ir a una clase, por ejemplo, de metafísica islámica, tenemos que ir a una de las charlas de uno de estos jurisconsultos religiosos, que es Jabadía Muní, que es un referente, y hay que sentarse con sus estudiantes de jurisprudencia para entender filosofía islámica, ¿no? Y son espacios que nosotros no los veríamos relacionados con el ámbito filosófico académico, que los entraríamos más en un espacio universitario. Pero donde quizás aparece con mayor claridad, consciente o inconscientemente, elementos de la filosofía islámica o de las reflexiones filosóficas islámicas previas, es en el ámbito de la filosofía política. Cuando aparecen, lo comentábamos también antes de empezar el encuentro de hoy, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, el sistema político de Irán, una parte se explica por la mirada que hay con los modelos occidentales. Pero hay una parte importantísima, que es el corazón del sistema, que se explica a partir de la propia tradición islámica, donde la filosofía política islámica es fundamental para entender la noción de autoridad. Entonces, esa filosofía política en la que ya estaba pensando Al-Farabi, sigue discutiendo cómo generar un espacio comunitario feliz en clave islámica en el siglo XXI. Entonces, por ahí en estas propuestas, que son las propuestas que nosotros tendemos, lamentablemente, a deslegitimar, porque son las propuestas que vienen en clave que nosotros definimos como religiosas desde Occidente, y que en esa definición degradamos como propuesta. Al degradarlas como propuesta, aparece un elemento complejo, no es casual, no es inocente, no tiene nada más que ver con una cuestión de prejuicio. Si nosotros sacamos del espacio de legitimidad esa otra propuesta que aparece en clave religiosa, es más, si la sacamos temporalmente, fíjense que uno de los argumentos cuando se habla del mundo islámico en muchas situaciones, pero sobre todo en las políticas, es un mundo medieval, ¿no? Es un sistema político medieval, es una organización social medieval. Lo sacamos del espacio de lo contemporáneo, ¿no? Lo situamos en un espacio superado, en un momento, en una temporalidad ya superada por Occidente. Haciendo eso, más deslegitimando estas otras propuestas en clave de conocimiento, en clave de producción intelectual, la eliminamos como posibilidad de acción, es decir, ya no dialogamos con ella para ver qué hay interesante y que podamos nosotros replicar desde acá, porque no, eso ya está superado. Nos sacamos del tiempo, ¿no? Y los deslegitimamos. Por lo tanto, no hay con qué
dialogar ahí, no hay que recuperar en ese espacio. Entonces ahí va a depender mucho de eso también. La segunda pregunta, no recuerdo muy bien por dónde iba, pero me parece que iba por acá, ¿no? Por la cuestión más actual, ¿dónde se la podía ver a la filosofía islámica? Puedes ver en el chat, dice, me pregunto cómo cree que desde la filosofía islámica es posible realizar una Bien. al sistema occidental. Bien, ahí personalmente, esto es muy discutible por supuesto, y de eso se trata. Para mí el elemento que hay que volver a discutir, que nosotros de alguna manera tenemos que volver a discutir en Occidente, es el concepto de felicidad, ¿no? En Occidente, pensándolo en términos muy generales, asistimos a un doble proceso, ¿no?, de degradación del concepto de la felicidad en sí mismo. De ese concepto griego que tenía que ver con virtudes y que también incluía virtudes colectivas y experiencias colectivas, nosotros pasamos a un concepto de felicidad relacionado con el mercado. Hay infinidad de trabajos desde la sociología y la antropología de cómo se ha vinculado el hecho del ser feliz con el hecho del consumir, el tener, el adquirir, el generar cierto bienestar material mínimo. Pensemos nosotros que cuando analizamos dónde vienen los financiamientos en las instituciones occidentales para el estudio de la felicidad, son financiamientos de las grandes multinacionales. Hasta Coca-Cola llegó a sacar un pequeño informe sobre qué era la felicidad, pero hay trabajos muy interesantes que diseccionan, ¿no?, las partidas presupuestarias de estos trabajos, porque lo que están tratando de ver es cómo relacionar la experiencia de lo feliz con la experiencia del consumo. Frente a eso, en los últimos años, nosotros lo que vemos es una actitud reactiva contra la idea de lo feliz, ¿no?, que es el trabajo por ahí en la línea en el que van trabajos como Happycracia, que son trabajos que retoman, o los de Sara Ahmed, que también plantean algunas cuestiones vinculadas con esto, reaccionan con esta idea de felicidad del consumo, pero sin recuperar la noción clásica de la felicidad, es decir, no vuelven sobre la fuente, rechazan simplemente la idea de felicidad a partir del modelo de consumo del sistema capitalista. Me parece que el diálogo con la noción de felicidad en el mundo islámico, que recupera buena parte de esas nociones de felicidad del mundo griego, pero las piensan permanentemente en clave colectiva, no atravesadas por la cuestión de la materialidad, pero sin desconocer la materialidad. Me parece que es interesante para empezar a generar espacios de discusión que me parecen actuales, muy actuales, y que nos permitirían de alguna manera repensar nuestro lugar dentro de la sociedad, pero también pensarnos como seres dentro de una estructura, si se quiere, planetaria mucho más amplia, que eso la filosofía islámica hace hincapié todo el tiempo, ¿no? Nosotros tenemos hermosos tratados de filosofía que empiezan, por ejemplo, con textos o argumentaciones de animales reclamándole situaciones al ser humano, ¿no? Y el ser humano explicando por qué hace esto con los animales. Estoy hablando de textos del siglo XII, del siglo XIII, que bueno, también lamentablemente recién empiezan a ser traducidos a nuestras lenguas. Pero ahí también hay una forma de volver a pensarse feliz en un mundo complejo, pero en un mundo articulado, y en un mundo y en espacios colectivos. Y esa colectividad no es solamente con el otro ser humano, sino con la creación como manifestación de esa divinidad a partir del despliegue de las letras del Corán en las cosas creadas, ¿no? Me parece que por ahí se podría hacer un ejercicio hasta en clave de lo ético, que me parece que es un espacio muy interesante para pensar esto, la ética, y no simplemente como una cuestión normativa, ni tampoco comparativa, sino pensar la ética desde estas otras aproximaciones, ¿no? Y empezar a cuestionar a partir de ahí también nuestras propias nociones para con el otro y con lo otro en general, más allá de nuestro propio espacio chiquitito. Sacar la felicidad del ámbito del individual, trasladarlo a un proyecto colectivo, y ese proyecto colectivo, en el caso de la filosofía islámica, siempre es trascendente, ¿no? No se agota aquí. Es un proyecto colectivo para nosotros, para nuestros hijos, y que además nos va a seguir generando felicidad, y por eso Al-Farabi me parecía hermoso mencionarlo siempre, nos va a seguir generando felicidad en el más allá, ¿no? La felicidad colectiva que construimos acá se fortalece incluso en la vida después de la muerte. Me parece que hay elementos, por lo menos desde el ámbito de lo ético, que se pueden empezar a relacionar, a compartir, a discutir, a dialogar. Hay un espacio ahí, me parece que es productivo, ¿no? Sí, muy interesante, profesor Ángel, ese concepto de felicidad, y mirar también
el potencial ecológico, de igualitarismo entre especies que pueda incluso desarrollarse a partir de esa universalización del sentido, ¿cierto? De la creación de las criaturas como algo divino, y en ese sentido comparten, no sé si el asunto de la dignidad, no sé si este concepto se maneje en el pensamiento islámico. Pues, sabes, en el mundo moderno el concepto de dignidad humana ha venido pues universalizándose obviamente para los seres humanos, pero cada vez mucho más amplio para tratar de incluir allí animales y plantas, ¿cierto? Hay una referencia de Nicolás Caro sobre Al-Razi. Dice, habla sobre una pregunta pues abierta, si de pronto tienes conocimiento de un libro que se llama La conducta virtuosa del filósofo. Sí, hay varios trabajos. El de Al-Razi, hay dos Al-Razi importantes en la filosofía y en la ciencia del Islam en general. Sí, hay muchos trabajos que especifican la actividad del filósofo en la literatura filosófica islámica. Este de Al-Razi es un trabajo clásico que está también a la altura del filósofo autodidacto de Ibn Tufail, también todos a partir de la experiencia filosófica, de las condiciones y las virtudes del sujeto que se dedica a filosofar. En filosofía islámica hay muchísimo material sobre estas condiciones, incluso hay pequeños manuales hasta de ejercicios espirituales que debe llevar a cabo el filósofo antes de ponerse a reflexionar, ¿no? Cosas que serían como extrañas para nosotros en nuestra época. Visitar tal o cual lugar, hacer tal o cual súplica, lo predispone, y hay relatos de filósofos que comentan situaciones para nosotros también serían extrañas. Por ejemplo, estaba pensando sobre tal problema filosófico en particular y no encontré la respuesta. Hacen un paréntesis, van a visitar un santuario de la ciudad donde viven, y en ese momento de intimidad con la divinidad, encuentran de golpe la respuesta, que es una respuesta filosófica, sigue siendo una respuesta argumentativa, lógica, y con esa respuesta vuelven a su casa. Estos elementos, el Islam está repleto. También, por supuesto, nosotros tenemos literatura que ataca a la filosofía, como Al-Ghazali es el más famoso, ¿no? Con la incoherencia de los filósofos, este pequeño trabajito, que el propio Averroes contesta con la incoherencia de la incoherencia. Pero bueno, vamos a encontrar en la propia diversidad del mundo islámico todas estas expresiones. Hay mucho material, gracias a Dios, hoy, pleno siglo XXI, traducido al español con buena calidad. El de Razi es un texto que ya está traducido también. El de Ibn Tufail tiene ya varias traducciones, todas muy buenas también, que hablan sobre los caminos filosóficos y las virtudes del filósofo. Y a veces, con términos levemente diferentes, aparecen nociones como la de Arif, que es el sujeto que conoce, pero también es el que sabe, el concepto de Hakim, el concepto de místico del Irfán, ¿no? Que es Arifín o Arif en términos árabes, también aparecen con las características de un filósofo trascendente, ¿no? Esta noción de filosofía trascendental es un poco la que impera en el mundo chií y oriental en el día de la fecha. Es como la escuela, si se quiere, más consolidada, y sobre la que hay incluso congresos anuales y trabajos, pero la filosofía en estas aproximaciones es fundamental. Hay también dentro de la propia mística islámica aquellos que se oponen a la filosofía y dicen no es necesario, ¿no? Solamente la actitud piadosa, si se quiere, nos habilita o nos va a terminar habilitando el acceso a ese conocimiento presencial. Es decir, no hace falta toda la instancia previa. Tienen nombre, esas escuelas le dicen Tashkiki, que es una rama, y dentro de la escuela suní, fundamentalmente aquella mística más de la línea de Al-Ghazali, ¿no? Pero nosotros tenemos filosofía islámica muy consolidada hasta el día de hoy, crítica alguna que ha sido traducida al castellano por ejemplo, Muhammad Jabri, marroquí, hace una crítica desde el averroísmo al pensamiento árabe contemporáneo. Entonces él hace una crítica incluso desde el averroísmo a todas las experiencias de un cariz más místico en la filosofía islámica, y considera que eso no está bueno. Pero digo, esta discusión es absolutamente vigente, ¿no? Esta discusión no está cerrada, no quedó en la Edad Media, no quedó antes de la llegada de los europeos. Hasta el día de hoy nosotros asistimos a estos debates muy interesantes, incluso de filósofos religiosos
que critican otras posturas también de otros filósofos religiosos en el mismo tiempo, en el mismo lugar, y esas discusiones son riquísimas. El espacio iraní en ese sentido es muy interesante para ir viendo. A veces se responden desde un seminario a una universidad, a veces entre universidades, a veces en el espacio público, es decir, a veces las discusiones tienen que ver con espacios políticos, a veces desde periódicos, pero estas discusiones que nosotros creemos se limitan solamente a espacios académicos, son mucho más ricas, permean otros espacios, a veces más visibles que otros, ¿no? En la filosofía islámica, por ahí aparece con mayor claridad. Bueno, profesor, muchas gracias. Agradecemos al profesor Ángel Molina por su intervención hoy en esta sesión del aula abierta. Les recordamos que la próxima semana estaremos con el profesor Juan David Gómez, con quien conversaré sobre Conócete a ti mismo, la filosofía como ética del cuidado, que también está bien relacionado precisamente con lo que conversamos hoy con el profesor Ángel. Bueno, y aprovecho entonces para agradecerte a todos y a todas quienes estuvieron aquí conectados en esta sesión, a invitarlos a la próxima sesión, agradecerle a Laura por su apoyo y a los de Arroba también por estarnos siempre asistiendo con esta herramienta para poder conversar con ustedes. Y bueno, entonces, Sí. Andrés. Profesor Ángel, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Realmente ha sido un placer tenerlo en este seminario, abriéndonos todo un mundo por descubrir. Veo que la filosofía islámica tiene muchísimas respuestas a muchas preguntas, ¿cierto? También veo que tiene actualidad en muchos aspectos, muchos autores que no nos acordamos los nombres. Pedir el favor que de pronto nos los compartas en el correo para compartirlo también con nuestros estudiantes. Agradezco también los textos que nos enviaste hace poco, los cuales también se los compartiré a ellos y a todos aquellos pues, que tengan interés en recibirlos. Muchísimas gracias de verdad y esperamos que hasta una pronta y próxima ocasión. Muchísimas gracias a ustedes, para mí ha sido un honor, a disposición cuando ustedes gusten. Muchas gracias de nuevo.